Imagina buscar alivio en algo que parece inofensivo, solo para darte cuenta con el tiempo de que ese escape ahora te tiene atrapado. ¿Por qué repetimos estos ciclos destructivos? La respuesta va más allá de lo que crees, y hoy vamos a desentrañarla. ¿Qué impulsa esta dinámica? Detrás de estos ciclos no solo hay falta de autocontrol, sino una búsqueda oculta, una necesidad desesperada de llenar algo que parece imposible de completar. Lo que a primera vista parece autodestrucción, es, en el fondo, un intento de sanar. Es un grito silencioso de una herida más profunda que no ha sido reconocida ni atendida. La raíz del problema, el dolor interno. Carl Jung describió las adicciones como intentos de equilibrar un alma en conflicto, una idea que va más allá de una simple disfunción o falla moral. Según Jung, las adicciones son una manifestación externa de un profundo desequilibrio interno, en el que las emociones reprimidas, los traumas no resueltos y las necesidades espirituales insatisfechas se expresan a través de comportamientos compulsivos. No las veía como debilidades de carácter, sino como intentos, aunque desadaptativos, de enfrentar un vacío existencial o un sufrimiento psicológico que surge desde lo más profundo del inconsciente. Para Jung, las adicciones son un llamado de atención del alma que, al no encontrar una forma sana de integrar las sombras del individuo, recurre a mecanismos que prometen alivio momentáneo, pero que rara vez ofrecen una verdadera resolución. Por otro lado, Gabor Maté, un médico y experto en el estudio de las adicciones, amplía esta perspectiva desde un enfoque más contemporáneo y neuropsicológico. Según Maté, las adicciones son intentos desesperados de huir del dolor emocional, y detrás de cada comportamiento adictivo hay una historia de sufrimiento, abandono o trauma. En su análisis, las adicciones no son el problema en sí mismas, sino una respuesta al problema real, el dolor no procesado que el individuo carga en su interior. Sin embargo, estos intentos de escapar del dolor suelen ser contraproducentes. Lejos de aliviarlo, lo intensifican, atrapando al individuo en un ciclo interminable de búsqueda de alivio momentáneo seguido por una profundización del sufrimiento. Este ciclo no solo refuerza la dependencia, sino que también perpetúa la desconexión del individuo consigo mismo y con los demás. Ambas perspectivas, aunque diferentes, convergen en una idea central: las adicciones no son un defecto moral ni una simple falta de autocontrol. Son, en esencia, un grito de auxilio, una búsqueda de equilibrio y de significado en medio de un mar de emociones conflictivas y experiencias no resueltas. Comprender esto es fundamental para abordar las adicciones desde un lugar de compasión, empoderamiento y, sobre todo, humanidad. ¿Es una cuestión de voluntad? Muchos creen que superar un vicio es tan simple como tomar la decisión correcta, como si el problema radicara únicamente en la fuerza de voluntad o en una cuestión de disciplina personal. Esta creencia, aunque común, reduce la complejidad de la adicción a una narrativa simplista que ignora las capas profundas de sufrimiento psicológico, emocional y, a menudo, espiritual que subyacen al comportamiento compulsivo. La realidad es mucho más compleja. La adicción no surge en el vacío. Es el síntoma de una herida más profunda, una expresión de un conflicto interno no resuelto que el individuo, de manera consciente o inconsciente, intenta mitigar. La adicción puede ser vista como una estrategia de supervivencia, un intento desesperado de llenar un vacío, calmar una herida emocional o encontrar un alivio temporal frente a un dolor que parece insoportable. Sin embargo, este alivio es efímero y viene acompañado de consecuencias que perpetúan el ciclo destructivo. Por eso, tratar de superar una adicción únicamente abordando el comportamiento superficial sin explorar las raíces de ese conflicto interno puede ser tan inútil como cortar las ramas de un árbol enfermo sin atender sus raíces. El problema no se resuelve, simplemente se transforma, volviendo a surgir más adelante, a menudo con mayor fuerza. Para superar verdaderamente un vicio, es necesario ir más allá del síntoma y enfrentarse al origen del problema. Esto implica explorar las heridas emocionales, los traumas no resueltos y las creencias limitantes que han llevado a la persona a buscar refugio en el vicio. Es un proceso que requiere valentía, ya que mirar hacia adentro puede desenterrar emociones dolorosas, miedos y verdades que han sido reprimidas durante años. Pero es también un proceso liberador,
porque solo enfrentando estas raíces es posible sanar de manera auténtica y construir una base sólida para un cambio duradero. Además, es importante reconocer que la adicción no solo es un conflicto interno, sino también un fenómeno influenciado por factores externos, como el entorno social, la biología y la cultura. La falta de apoyo emocional, un sistema de creencias que fomente la desconexión, o un entorno tóxico pueden alimentar el ciclo adictivo, dificultando aún más la recuperación. Por ello, superar una adicción no es simplemente un acto individual, es un proceso integral que puede requerir apoyo profesional, redes de apoyo compasivas y un compromiso profundo con la autorreflexión y la sanación. Sin enfrentar las raíces del conflicto interno, cualquier esfuerzo por superar el comportamiento adictivo será frágil y temporal. La verdadera transformación no radica en la represión del síntoma, sino en la integración de las partes más oscuras y heridas de uno mismo, en la creación de un espacio interno donde la conexión, el amor propio y la paz puedan reemplazar la compulsión y el sufrimiento. ¿Qué pasa en la mente del adicto? Jung afirmaba que el ser humano busca desesperadamente significado y conexión, ya que estas necesidades están profundamente entrelazadas con la esencia de nuestra existencia. Para Jung, el alma humana no puede vivir en el vacío, requiere un propósito que la guíe, una conexión con algo que trascienda lo meramente material. Sin embargo, cuando no logramos encontrar este significado de forma consciente, el vacío existencial se convierte en un peso abrumador que muchas personas intentan aliviar recurriendo a mecanismos que les ofrezcan una solución rápida, aunque destructiva. Estas soluciones suelen ser atajos temporales que prometen calmar el sufrimiento, pero terminan desconectándonos aún más de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este fenómeno no se limita a sustancias como el alcohol o las drogas, tradicionalmente asociadas con la adicción. También abarca comportamientos aparentemente inofensivos, incluso socialmente aceptados, que en su exceso pueden convertirse en formas de evasión. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen una ilusión de conexión y validación inmediata, pero a menudo dejan al individuo más aislado y vacío emocionalmente. Pasar horas desplazándose por las pantallas no solo adormece el dolor, sino que también alimenta un ciclo de desconexión con el presente y las relaciones reales. El trabajo compulsivo es otro ejemplo claro. La obsesión por ser productivo y alcanzar metas externas puede parecer una virtud en una sociedad que valora el éxito material, pero en realidad puede ser una forma de escapar de sentimientos de inutilidad o insuficiencia. Este comportamiento puede ser tan adictivo como cualquier sustancia, ya que ofrece una sensación momentánea de logro, a menudo a expensas del bienestar emocional, físico y espiritual. Incluso comportamientos que se consideran saludables, como el ejercicio, pueden convertirse en formas de adicción cuando son utilizados para evitar enfrentar el vacío interno. El ejercicio excesivo puede ser una forma de controlar la ansiedad, escapar de la autoimagen negativa o buscar una perfección física que se confunda con el valor propio. En estos casos, lo que comienza como una práctica saludable se convierte en una obsesión que contribuye a una desconexión con el cuerpo y sus verdaderas necesidades. Jung nos invita a reflexionar sobre cómo estas conductas no son meros hábitos dañinos, sino expresiones de un alma que lucha por encontrar su equilibrio. En esencia, estas adicciones encubiertas son intentos de llenar el vacío que deja la falta de conexión con uno mismo, con los demás y con un propósito más elevado. Pero en lugar de abordar la raíz del problema, estas soluciones nos alejan de la posibilidad de encontrar significado real, perpetuando el sufrimiento interno. La verdadera solución, según Jung, radica en emprender un viaje hacia la autoconciencia, explorando las partes más profundas y ocultas de nuestra psique. Esto implica mirar más allá de las soluciones rápidas y adentrarse en un proceso de autodescubrimiento que puede ser doloroso, pero también profundamente transformador. Solo al conectar conscientemente con nuestras emociones, deseos y temores podemos empezar a construir un significado auténtico, uno que no dependa de fuentes externas o ilusorias, sino de la integración de nuestra propia luz y sombra. Es en esta integración donde el ser humano puede encontrar la conexión y el propósito que tanto anhela, el ciclo que todo lo consume. El problema es que, cuanto más se utiliza el vicio para escapar, más profundo se vuelve el vacío que deja. Este comportamiento altera incluso la estructura del cerebro,
debilitando la capacidad de tomar decisiones conscientes. Como Gabor Mate menciona, muchas personas recurren a las adicciones porque es la única manera de no sentir lo que sienten cuando están sobrias. Pero esta solución siempre tiene un precio: relaciones rotas, salud deteriorada y pérdida de propósito. Superar una adicción no comienza con la fuerza de voluntad, sino con la conciencia. El primer paso es reconocer que ese comportamiento no es el problema en sí mismo, sino un reflejo de algo más profundo. Esto requiere valentía, porque implica mirar hacia adentro, enfrentar las sombras y reconocer las heridas emocionales que nos llevaron a ese punto. Individuación, integrar lo oculto. Jung llamaba a este proceso individuación, un viaje para integrar todas las partes de nuestra psique, incluso las que preferiríamos ignorar. No se trata de rechazar las sombras, sino de aceptarlas y aprender de ellas. Este proceso puede ser incómodo, pero es esencial para romper el ciclo de autodestrucción y encontrar formas más saludables de lidiar con el sufrimiento. La reflexión no ocurre en el vacío. Para sanar, es fundamental reconstruir conexiones significativas, con uno mismo, con los demás y con el entorno. Esto implica rodearse de un entorno de apoyo genuino, donde se fomente la comprensión y el crecimiento, y buscar herramientas que faciliten este proceso, como la terapia, la meditación o prácticas que cultiven la autocompasión. La adicción prospera en la desconexión, en el aislamiento emocional y en la separación de lo que nos da sentido. Por eso, recuperar estas conexiones no solo es una estrategia, sino una necesidad esencial para sanar. Reconectarnos implica abrazar nuestra vulnerabilidad, abrirnos al apoyo de otros y, sobre todo, redescubrir el vínculo con nuestra propia esencia. Es en estas conexiones donde reside la verdadera fuerza para superar la adicción. El cerebro tiene una capacidad increíble para sanar, incluso después de años de daño. La neuroplasticidad nos da la oportunidad de reestructurar nuestra mente y nuestras decisiones. Pero esto no es un proceso lineal. Requiere paciencia, autocompasión y, sobre todo, un compromiso constante con la transformación. Entonces, si estás enfrentando un ciclo destructivo, hazte esta pregunta: ¿qué estoy tratando de llenar con este comportamiento? La respuesta no será fácil, pero será el primer paso hacia la liberación.